vamos a ver dos cosas. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy va a continuar lo que observamos la semana pasada. La semana pasada estábamos hablando acerca de los atributos de Dios. Entonces les di de título la semana pasada, la naturaleza de Dios, los atributos, ¿sí? Y estábamos observando básicamente que la Biblia nos quiere hacer conocer a Dios a través de atributos. Nos define con palabras Dios mismo quién es para cada uno de nosotros, para que lo entendamos mejor, sepamos quién es Él, que no estemos buscando un Dios desconocido, ¿sí? Que nosotros no seamos como aquellos en Atenas, en Hechos capítulo 17, que estaban construyendo, que tenían un monumento, pero que era un monumento a un Dios que no conocían, ¿sí? Sino que nosotros podamos definir en verdad cuál es la naturaleza, la esencia de nuestro Dios, de una forma que sea apropiada de acuerdo a lo que Él revela en su palabra. Y habíamos terminado la semana pasada diciendo que estos atributos, además de mostrarnos quién es Dios, nos llevan siempre a la adoración, a mejorar nuestra adoración, a profundizar y encender el fuego de la adoración en cada uno de nuestros corazones, ¿sí? Porque cuando nosotros empezamos a observar las verdades de quién es Dios, nuestro corazón se enciende como cristianos, ¿sí? Y nosotros literalmente cantamos con estos atributos de Dios. Y entonces observamos ejemplos en los Salmos, observamos ejemplos en otros libros de la palabra, donde siempre está esta unión de quién es Dios a la adoración. Y se le llama, por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, el Dios único, inmortal, invisible. Continúa después, que merece todo honor y toda gloria por los siglos. Todo eso son atributos de Dios y están guiando la adoración de Pablo, ¿sí? Y así tiene que ser con cada uno de nosotros. Cuando conozcamos los atributos de Dios, conozcamos quién es Dios, debe de ser para que le adoremos, ¿sí? Y en respuesta a Dios, cuando lo conocemos, cuando lo adoramos, Él responde con felicidad. Y nos decía Jeremías capítulo 9, versículo 24, en esto, en que me conozcan y que lo adoremos, en esto yo me complazco, dice Dios, ¿sí? Entonces tenemos un ánimo bien fuerte de parte de Dios de que conozcamos sus atributos, ¿sí? Ahora sí, lo que vamos a hacer el día de hoy, les comentaba, son dos cosas. Primera cosa, vamos a ver algunas clasificaciones de los atributos de Dios. Y les digo, ese es el tema que va a ser corto. Clasificaciones de los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se ve a través de la historia de la iglesia es que se han dividido los atributos de Dios de forma que sean comprendidos más fácilmente, ¿sí? Y son divisiones bíblicas, son divisiones buenas. Sin embargo, como tal, no son divisiones necesarias. Entonces, lo vamos a ver para que podamos tener un mismo lenguaje las próximas semanas que hablemos de esto. Pero como tal, les digo, esto no necesariamente vamos a tener que concentrarnos demasiado en ello, ¿sí? Pero básicamente lo que voy a hacer es que les voy a dar 3 clasificaciones de los atributos de Dios que se utilizan históricamente y que las van a escuchar en la iglesia, ¿sí? Y voy a destacar una por sobre todas, porque creo es muy, muy bíblica y muy constante en toda la escritura, ¿sí? Entonces vamos a ver 3 clasificaciones rápidamente, ¿ok? 3 clasificaciones. Primera clasificación. Vamos a observar lo que se conoce como los atributos comunicables. Lo voy a anotar. Comunicables. Y los atributos no comunicables. ¿Ok? Es una clasificación que van a escuchar un buen en Vida Nueva para el Mundo. Porque todos los pastores la ocupan. Al menos los que yo, al menos creo que sí he escuchado a todos decirlas. Pero bueno, lo que se refiere a esta parte de comunicables y no comunicables
hace referencia a aquellos atributos comunicables que son transferidos de alguna forma a las criaturas de Dios, ¿sí? Entonces, yo, como ser creado a la imagen de Dios, se me comunican ciertos atributos de Dios, ¿sí? ¿Y qué serían entonces no comunicables? No comunicables son los atributos que no se comparten con las criaturas de Dios, aún con nosotros, que somos cristianos hechos a la imagen de Dios, aún así, no compartimos estos atributos con Dios, ¿sí? Les voy a dar una definición más definida, más desarrollada. Pero bueno, esta es la definición desarrollada. Los atributos comunicables se refieren a los atributos que Dios comparte de forma limitada con la gente creada y recreada a la imagen de Dios. Voy a repetirlo. Los atributos comunicables son los atributos que Dios comparte de forma limitada con la gente creada o recreada a la imagen de Dios, ¿sí? Son atributos que compartimos con Dios. ¿De una forma más pequeña? Por supuesto que sí, porque nunca vamos a tener los atributos de la misma forma en que Dios los tiene. Los tenemos, pero los tenemos de forma limitada. Y los tenemos en cuanto somos nosotros a la imagen de Dios. Les doy un ejemplo. La sabiduría es un atributo que nosotros compartimos con Dios, ¿sí? Nosotros tenemos la habilidad de poder comprender la escritura y recuperar de ella la sabiduría de Dios y utilizarla para nuestra vida diaria. La tenemos de forma limitada, porque la sabiduría de Dios es una sabiduría inmensa que no tiene fin, ¿sí? Es una sabiduría que se encuentra más allá del conocimiento de todas las personas. De modo que nos dice, por ejemplo, Romanos capítulo 11, versículo 36. Una disculpa, era el 35. Ahora sí, el 34. ¿Quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Nos dice, la sabiduría de Dios está más allá de ser entendida por cualquiera. O en el versículo 33 la alaba diciendo, es riqueza de la sabiduría, es insondable, es inescrutable. Eso es, nadie la puede comprender de forma completa. Pero sí tenemos sabiduría, en verdad, ¿no? ¿Quiénes? Aquellos que son creados y recreados a la imagen de Dios. Les estoy repitiendo la definición que les di al inicio, ¿sí? La tenemos nosotros compartida con Dios, pero la tenemos de forma limitada y la tenemos en cuanto somos creados y recreados a la imagen de Dios, ¿sí? Por eso mi perrita, a quien amo, que se llama Bellota, algún día se las voy a presentar, ella no tiene sabiduría, ¿sí? Ella no fue creada a la imagen de Dios, ¿sí? Y por eso también nosotros, que somos cristianos y que tenemos la palabra de Dios, tenemos más sabiduría que la gente que no es cristiana, sino que se mantiene lejana a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos sido recreados a la imagen de Dios. Hemos renacido nosotros, eh, creados por el Espíritu Santo como una nueva criatura, de modo que ahora podemos compartir de más atributos, bueno, compartir de una mejor forma, perdón, de los atributos de Dios, ¿sí? Entonces, ciertamente hay sabiduría allá afuera, pero una persona recreada a la imagen de Dios tiene más sabiduría, ¿sí? ¿Por qué? Algo bien esencial, porque la gente de afuera no acepta a Dios, y eso es necedad. Nos dice el Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿sí? No tienen el fundamento para la sabiduría, ¿sí? También si se acuerdan de Proverbios 1:7, también se nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿no? Entonces, no se comparte la misma sabiduría, el mismo nivel de sabiduría por el simple hecho de que no se ha creído en Dios, no se ha sido una nueva criatura.
¿sí? Pero noten, entonces, un atributo comunicable. ¿Qué dijimos que era? Es un atributo que compartimos de forma limitada con Dios por ser creados y recreados a la imagen de Dios. Entonces, ¿qué es un atributo no comunicable? Un atributo no comunicable es un atributo que no se comparte con Dios de ninguna forma. Es un atributo que no se comparte con Dios, ¿sí? Y ahí tenemos una gran cantidad de atributos. Les voy a dar unos ejemplos para que notemos a qué me refiero, ¿sí? ¿Fue el Salmo 14 qué? Salmos 1:14. Perdón, Ok. Salmos 14:1, perdón, ya es. Mm. Salmos 14:1. Ajá, exactamente. Los atributos no comunicables. Les voy a dar unos ejemplos. La simpleza de Dios, que eso lo vamos a abordar después, pero es básicamente esta idea. Dios es completamente unificado en todo y yo estoy dividido. Yo soy cuerpo, espíritu, alma. Yo tengo miembros en mi cuerpo que están separados, ¿sí? Yo no soy uno de forma simple, ¿sí? Dios sí lo es, ¿sí? Yo no soy eterno. Yo tengo un inicio, ¿sí? Yo no soy inmutable. Yo cambio todos los días, ¿sí? Y voy a continuar envejeciendo. Yo no soy infinito. Yo estoy en un espacio pequeñito, ¿sí? Yo abarco 80 kilos, ¿sí? Mientras que Dios abarca todo lo que existe, ¿sí? Entonces son atributos que no compartimos nosotros con Dios. Dios los tiene de forma única. ¿Por qué? Porque Él es infinitamente más trascendente que todos los demás, ¿sí? La única forma en la cual nosotros podemos hablar de estos atributos en nosotros es de una forma que podríamos llamar nosotros como analógica. Es la mejor palabra que tengo. Una disculpa que no tengo una palabra más sencilla, pero es básicamente esta idea de podemos conocer estos atributos a través de algo que no se parezca a ello más que un poco que nos permite entenderlos, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. La inmortalidad de Dios la conocemos nosotros porque no la tenemos, porque nosotros somos mortales. Entonces la mortalidad mía me ayuda a conocer que Dios es inmortal, ¿sí? El tamaño que yo tengo me ayuda a conocer que Dios es infinito, ¿sí? Pero lo hace como si fuera una negación. Lo que yo no soy, eso es lo que es Dios, ¿sí? Es de esa forma que podemos hablar de la interacción que tenemos con los atributos no comunicables, ¿ok? Pero es eso. Entonces noten, ¿qué hacen estos atributos? ¿Por qué vale la pena conocer esto? Primeramente, vale la pena porque si yo comparto de atributos con Dios, tengo que esforzarme en crecer en mi conocimiento, en mi habilidad para ejemplificarlos a los demás, ¿sí? La sabiduría, debo de crecer en ella. El amor, debo de crecer en ello, ¿sí? La misericordia, la justicia, debo de crecer en ellos de una forma correcta, ¿sí? Para ejemplificarlo a los demás, quién es Dios a través de mi actuar, ¿sí? Esa es una primera respuesta entonces de por qué vale la pena ubicar eso de los atributos comunicables. Segunda aplicación, los atributos no comunicables vale la pena conocerlos porque nos ayudan a nosotros recordar que nunca vamos a ser Dios y que tenemos que adorar a Dios como superior a todas las cosas, ¿sí? Nos dice la Escritura, por ejemplo, denme 2 segundos. Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, estaba adorando Ana. Si se acuerdan de la historia de Ana, no podía concebir, ¿sí? Pero ella aún así alababa a Dios. Y también cuando tuvo un hijo, alabó a Dios y lo dedicó a él. Y ella dijo en 1 Samuel 2, versículo 2, ella dijo, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Así debemos de pensar nosotros. Y los atributos comunicables nos ayudan a esto.
nos ayudan a decir, no hay ninguno fuera de ti. No hay ninguno como tú. Significa eso. ¿Sí? Dios es único en su ser, superior a todos los demás. ¿Ok? Entonces tenemos una primera división ahí. Primera división para los atributos de Dios. Comunicables, no comunicables. Segunda división. Vamos a colocar la segunda. Segunda división. Históricamente, también se ha hablado de los atributos de eminencia y los atributos de negación. Y ese sí es poco probable que lo hayan escuchado, pero es bíblico y nos ayuda también a observar una verdad bien, bien hermosa. Ahorita se las digo, pero básicamente es esto. Eminencia, ¿qué es lo que significa que es eminencia? De una forma sencilla, denme unos segundos, ahí está, ok. De una forma sencilla vamos a colocarlo así. Es aquello que nosotros atribuimos a Dios. Bueno, en sí, aquello que se le atribuye a Dios, más bien. Aquello que se le atribuye a Dios, ¿sí? Y de negación, ¿qué sería? Aquello que se niega rotundamente acerca de Dios, ¿sí? El primero lo que hace es que, como es de eminencia, le atribuye a Dios todo lo que es excelente. Dios es todo lo que es excelente, ¿sí? Y en la parte de negación, separa a Dios de aquello que es imperfecto, ¿sí? Dios tiene todo lo excelente, no tiene nada de lo imperfecto, ¿ok? Eso es bien importante, porque a lo largo de la historia se ha hecho de forma constante, amigos, el error de colocar a Dios como si fuera un hombre, con errores, ¿sí? Con cambios, con una forma de observarlo como aquello que negaría básicamente que es Dios, ¿sí? Con una falta de conocimiento, con una falta de poder, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer nosotros con este tipo de atributos, sí hay que observar que las cosas más excelentes le pertenecen a Dios. Pero todo lo que se encuentra fuera de lo excelente no tiene ninguna relación con Él, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo de cómo se desarrolla esto, ¿ok? Y nótese, lo que hace la Escritura es que la Escritura afirma ciertas cosas de Dios y niega ciertas cosas de Dios. Y eso debe de encontrarse en nuestra forma de hablar. Yo de forma constante afirmo cosas de Dios, pero también niego las que no pueden ser de Dios, ¿no? Un ejemplo, Nehemías capítulo 9. Si quieren, no lo busquen porque es algo muy, muy específico. No, como tal, no lo vamos a utilizar tan fuertemente. Pero bueno, chequen aquí, por ejemplo. Aquí en este caso estamos en el libro de Nehemías y se dice de Dios. Voy a leer el versículo y ahorita lo resalto, pero es el final. Noten, se dice, hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del jerjeseo, para darles a su descendencia. Ok, aquí viene. Y cumpliste tu palabra. Y afirma este libro, dice, porque eres justo. Ahora les digo, es un ejemplo bien chiquito. Pero noten, la escritura aquí en este versículo afirma, Dios es justo. Aquello que es excelente, la justicia, Dios es. ¿Sí? Pero también se niegan ciertas cosas en la escritura acerca de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 92 se dice, Salmo 92 se dice, antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Ahí noten, se está diciendo en el contexto, antes de que naciesen los montes, tú eres. ¿Sí? Estoy describiendo a Dios con lo que no es. Dios no se encontró después de los montes.
se encontró antes, ¿sí? Dios no es injusto, podemos decir nosotros. Dios no es escaso en amor. Dios no es profano. Dios no es, y podemos continuar con esta idea, ¿sí? Pero les digo, ¿por qué es importante esta forma de hablar? Primero, porque la Biblia describe muchos nos acerca de Dios. Y esos nos clarifican nuestro pensamiento, ¿sí? Que Dios, por ejemplo, voy a colocar un ejemplo de lo que, para los que les toca exponer tema el domingo, ¿ok? Los que les toca exponer el domingo en Teams, ellos van a dar un tema que es la Trinidad de Dios, ¿sí? Dios es triuno, ¿no? ¿Qué significa eso? Afirmativamente significa Dios es uno. Nehemías capítulo 9, versículo 8 es el versículo que leímos ahorita. Bueno, que les leí yo. Dios es uno, ¿sí? La escritura nos dice eso. Deuteronomio 6, versículo 4. Dios es uno, ¿sí? Eso es una afirmación. Es un atributo de eminencia, ¿sí? Pero yo también puedo describir la Trinidad con negación. Dios no es tres, por ejemplo, ¿sí? En el sentido de Dios no es tres dioses, ¿sí? Y tengo que describírselo así a los chicos, porque la idea es Dios es uno. Hay un solo Dios, ¿sí? No hay tres dioses, hay un solo Dios, ¿sí? Esa es la Trinidad. Hay un solo Dios, hay tres personas. Noten, eso lo puedo decir afirmativamente. Dios es uno, Dios es tres personas. Son dos frases afirmativas. Y la contrario a ella sería, Dios no es tres dioses, ¿sí? Tengo que poder decir las dos porque eso me defiende a mí, de no tener confusiones en mi ser. En el sentido de yo sé que Dios no es tres dioses, ¿sí? Yo sé que el hecho de que sea tres personas no significa que sea tres dioses, ¿sí? Y obviamente, amigos, los que les toca exponer es un tema que es misterioso, que va más allá de lo que podemos comprender, pero podemos hacer esas afirmaciones, podemos hacer esas negaciones, ¿sí? Y esas negaciones nos sirven. También en una negación de la Trinidad que es muy probable que vayan a decir ustedes, es la de el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre, pero los tres son Dios, ¿sí? Entonces es una afirmación que diga, son tres negaciones seguidas de una afirmación y nos explican la Trinidad. Y es técnicamente sencillo y es muy misterioso, pero nos ayuda a conocer a Dios. ¿Sí? Pues dije, nos estamos poniendo en cosas que son un poquito ya más complejas con estos atributos de eminencia y de negación, pero creo que vale la pena nada más que tengan la ilustración, la imagen ahorita de más o menos a qué se refiere, ¿va? Vamos a terminar con uno último, de una división de los atributos de Dios. Y esta es la que quisiera que recuperaran más que todas las demás, amigos. La tercera son los atributos que vamos a llamarle nosotros señorío y los atributos de unos segundos, de amor, ¿sí? Señorío y amor, ¿ok? Y les digo, esa es la que me gustaría que más recuperaran ahorita. ¿Por qué? Porque, primeramente, porque el lenguaje bíblico nos destaca estos dos de forma constante y quiero que los vean. Cada vez que se acercan a un texto acerca de Dios, busquen, ¿este texto me está mostrando estos atributos? ¿Sí? ¿O no? Y les aseguro que la mayor parte de los textos les van a responder que sí. ¿Sí? Te está mostrando estos dos lados. La semana pasada ya observamos varios textos que mostraban estos dos lados. El señorío de Dios es su gobierno como rey arriba de todas las cosas, su soberanía, ¿sí? Y el atributo de amor
nos estaba haciendo referencia a su carácter, en este caso moral de parte de Dios, en el cual Él de forma constante actúa con misericordia, actúa con amor, actúa con justicia, actúa de una forma que es llena de gracia. ¿Sí? Y estos dos atributos son bien importantes para todos los cristianos. En Estados Unidos hay una oración bien conocida cuando hay oración por la comida, oración por la comida, ¿sí? Que es una oración chiquitita, pero que está bien bonita, porque esa oración de comida es algo así como: Dios es grande, Dios es bueno, y le agradecemos por nuestra comida. Amén. Noten que en esa oración sencillita tenemos nosotros estos dos atributos. Dios es grande, Dios gobierna arriba de todo y se encuentra separado de todo, es trascendente, es increíblemente poderoso, ¿sí? Y al mismo tiempo, Dios es bueno, se encuentra cercano, se halla en una relación con cada uno de nosotros, ¿sí? Y le damos gracias por la comida. Amén. ¿Sí? Y esta oración, amigos, aparece también en la Biblia. Si estuvieron ustedes hace unas semanas que estábamos estudiando Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13, la oración del Señor, estábamos viendo en el primer versículo que se describe así a Dios. Mateo capítulo 6, versículo 9. Mateo capítulo 6, versículo 9. Noten por qué es tan importante que tengamos esta visión de Dios, ¿sí? Dice, Mateo capítulo 6, versículo 9, dice: vosotros, pues, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesucristo está diciéndoles a sus discípulos, enseñándoles a orar, y les está diciendo: para cuando ustedes oren, tienen que observar de esta forma a Dios. Tienen que verlo ustedes como un padre amoroso y fiel a cada uno de ustedes, ¿sí? Que tiene una relación cercana con ustedes porque son sus hijos. En otras palabras, Dios tiene atributos de amor, ¿sí? Pero no solamente tiene atributos de amor, sino que tienen que observar que además de ser amoroso, también es un Padre que está en los cielos. Él está en los cielos, no está aquí, ¿sí? En el sentido, no de que no esté junto con nosotros, porque Dios está en todo lugar, sino en el sentido de que Dios está más arriba que todos los demás. Por eso se dice que Dios está en los cielos. No significa que no está aquí, significa que Él está arriba de cada uno de nosotros. Él gobierna arriba de nosotros. Él controla nuestras vidas. Él tiene el derecho de decir qué es y lo que no es en todo su reino, que es toda la creación, ¿sí? En otras palabras, Dios es Señor, ¿sí? Entonces tenemos que poder observar nosotros estos atributos. Y si nosotros vemos los atributos de Dios en relación a esto, en relación al señorío, en relación al amor, vamos a poder definir así, por ejemplo, sus atributos de señorío nos muestran que Dios es omnipotente, todopoderoso, omnipresente, siempre en constante presencia en todo lugar, ¿sí? Omnipresente, omnisciente, lo conoce absolutamente todo, ¿sí? Es el mejor rey y mejor señor. La lista continúa, pero quiero que noten eso, ¿sí? El mejor rey y el mejor señor, más grande rey que todos los demás, ¿sí? Y del otro lado es amor. Él es un Dios amoroso, misericordioso, lleno de gracia, ¿sí? Que también tiene una buena bondad para con las personas, que es justo en todo lo que realiza, ¿sí? Y en todos sus juicios. Estos dos son dos dimensiones de los atributos de Dios que debemos de traer. ¿Okay? Ahora, si me tardé un poquito más de lo que pensé en este primer tema, pero vámonos ahora sí al segundo tema. Y el segundo tema lo vamos a titular el atributo esencial de Dios.
el atributo esencial de Dios. ¿Ok? Ahora, la razón por la cual no tuve ningún problema con unir estas dos, amigos, de las clasificaciones de los atributos de Dios y el atributo esencial de Dios, es porque quiero que noten que mientras que sí tenemos esta parte de señorío y amor, que tienen que permear nuestro conocimiento de Dios, hay un atributo, amigos, que se encuentra, podríamos pensar nosotros, nada más para que tengan una ilustración, que se encuentra arriba de estos atributos y define estas dos cosas de Dios en una sola palabra. ¿Sí? Y lo tenemos que tener central. Ese atributo, amigos, es la santidad. La santidad. El atributo esencial de Dios es la santidad. Porque quiero retarlos. Una disculpa. A que se pregunten ustedes cómo conocen a Dios. Y yo estoy bien seguro que si les preguntara antes de decirles esto, usualmente, si quisieran definir a Dios en una sola palabra, lo harían ya sea con atributos de señorío o con atributos de amor. ¿Sí? Alguien diría, si yo le preguntara cuál es el atributo esencial de Dios, podrían decir su grandeza e inmensidad, ¿no? O podrían decir, Dios es amor. ¿Sí? Pero si decimos esas palabras, amigos, como el atributo esencial de Dios, vamos a perder de vista por completo el otro lado, ¿saben? Pero si decimos santidad, vamos a estar haciendo una respuesta muy correcta. Aunque vale la pena explicar más, ¿no? Pero vamos a tener una respuesta muy correcta. Entonces quiero que vean qué tan esencial es la santidad de Dios para la palabra de Dios. ¿Sí? Primera pregunta, para comenzar con esta parte. Y no se preocupen, va a ser un estudio cortito, no me paso de la hora. Pero la pregunta ¿es importante la santidad de Dios para la Escritura? Ya sé que lo puse muy largo, pero así es. ¿Es importante la santidad de Dios para la Escritura? Y la respuesta es sí, grandemente. Les voy a dar unos ejemplos. Cuando se habló de Dios en el encuentro que tuvo con Moisés, el primer atributo que se vio de Dios no fue su misericordia, no fue su gran amor, no fue su paciencia, ni siquiera fue su señorío, como lo fue después. ¿Se acuerdan? Hace 2 semanas que vimos el nombre de Dios con su señorío. No fue ninguno de estos. El primer atributo fue la santidad de Dios. Cuando se estaba acercando Moisés hacia la zarza ardiente, el Señor le comandó que no se acercara. Éxodo capítulo 3, versículo 3. Versículo 5, perdónenme. Éxodo 3, versículo 5. Le dijo Dios, denme unos segundos. Es que no sé por qué no me agarra Éxodo mi buscador. Siempre me lo saca como si no existiera. Pero bueno, Éxodo 3, versículo 5 dice, le dijo Dios, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. ¿Sí? Dios empieza a hablar de Moisés y después de haberle dicho su nombre 2 veces, llamándole, le dice estas palabras. Le dice, esta tierra es santa porque yo estoy aquí en ella y yo soy santo. ¿Sí? Es básicamente la idea. Pero no se preocupen, ese no es el único ejemplo que tengo bíblico, sino que tengo 4 señales de qué tan importante es este nombre de Dios, de qué tan importante es este atributo de Dios, perdónenme, este atributo de Dios. Primeramente, Dios es conocido como el Santo de Israel. Santo de Israel. Entonces, si ustedes checan, por ejemplo, los Salmos, van a encontrar este nombre de Dios. Dios es el Santo de Israel. Y ustedes checan sobre todo el libro de Isaías,
van a encontrar también este nombre en relación a Dios. Y no una vez, ¿sí? No conté las veces, pero denme 2 segundos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok, está por ahí de las 20 veces que aparece este nombre del Santo de Israel. ¿Sí? No, espérenme, de ahí por ahí de las 35, algo así. ¿Por qué? Porque aparece de forma constante Dios en referencia a este nombre de santidad. ¿Sí? No solamente el Santo de Israel, sin embargo, también Dios se le llama como que tiene un santo nombre. Y si ustedes checan los salmos, ese es otro nombre de Dios. ¿Sí? Se dice en referencia a Dios que Él tiene un santo nombre y se utiliza como si fuera Dios, este santo nombre. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a checarlo con un ejemplo en la palabra. En el Salmo 103, versículo 1. Salmo 103, versículo 1. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Nótese, en ambos casos hay un paralelismo. ¿Sí? Dice, bendice alma mía, bendice todo mi ser. ¿Sí? ¿Cuál es el alma mía? Está haciendo referencia a todo el ser de la persona, en este caso. ¿Sí? Y está diciendo, bendiga yo a Jehová, bendiga yo a su santo nombre. Jehová, santo nombre, como si fueran iguales, sinónimos. ¿Sí? Dios es el santo de Israel, Dios es su santo nombre. ¿Sí? Uno tercero. 3. No solamente se le llama a Dios el santo de Israel, no solamente se dice de Dios que tiene un santo nombre, también se le llama a Dios santo, santo, santo. ¿Recuerdan cuántas veces se menciona Dios es amor en la palabra? Se menciona una sola vez. Primera de Juan, capítulo 4. ¿Sí? Y hay quienes dicen, ejemplo, este es el único atributo que se dice que Dios es. Hermanos, por favor, no caigan en ese error. Eso es una mentira. ¿Sí? Pero esto que les voy a decir sí es cierto, y es que santo es el único atributo que se dice que Dios es 3 veces seguidas. O sea, es el único atributo que se dice Dios es santo, santo, santo. Y la razón por la cual se dice estas 3 veces seguidas es porque cuando se hace un énfasis, se repiten las palabras en el hebreo. ¿Sí? Y aquí se está haciendo un triple énfasis para que nosotros veamos qué tan importante es la santidad en este caso para quien Dios es. ¿Sí? Dios es amor, pero Dios es santo, santo, santo. Dios es justo, pero Dios es santo, santo, santo. ¿Sí? Dios es misericordioso, pero Dios es santo, santo, santo. Es la idea. ¿Sí? La santidad aparece como unida al carácter mismo de Dios en más de un pasaje de la Escritura. En específico, este nombre santo, santo, santo aparece en 2 pasajes. Primer pasaje, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 3. Segundo pasaje, Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Y quiero que noten algo bien, bien particular acerca de este atributo en estos 2 pasajes. Isaías capítulo 6, versículo 3. Noten, ¿quién está nombrando a Dios de esta forma? Son ángeles. ¿Sí? Este nombre de Dios se está diciendo por serafines, se nos dice el versículo 2, ¿sí? Y se está diciendo como un canto constante a Dios. ¿Sí? O sea, de forma constante se está diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Sí? De la misma forma, Apocalipsis capítulo 4, versículo 8.
Se nos habla de unos seres angelicales también. O sea, es un nombre que se dice el día de hoy en el cielo. Igualmente se dice, ellos no cesaban de día y de noche de decir esto. Se decía como un canto constante, ¿sí? Y se le llamaba en este caso, se nos dice aquí, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros ahí un tercer argumento por qué es tan importante para cada uno de nosotros. Pero quiero terminar con uno cuarto, amigos, y es uno cuarto que nos debe de tocar a cada uno de nosotros, ¿ok? Recuerdan hace rato que les dije que hay atributos comunicables y no comunicables, ¿sí? Pregunta, ¿ustedes creen que la santidad sea un atributo comunicable o no comunicable? Es un atributo comunicable, ¿sí? La tercera razón por la cual es tan importante para toda la Escritura es porque se nota en la palabra de Dios que la gente de Dios está llamada a compartir de la santidad de Dios. ¿Sí? Se nos dice en pasajes como Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, o Hebreos, capítulo, de unos segundos, Hebreos, híjole, perdí dónde lo anoté, entonces no tengo ese, pero bueno. Primera de Pedro 1:15, se nos dice a nosotros que Dios es santo y por tanto seamos nosotros también santos. Dice 1 Pedro 1:15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Sí? Se nos dice además de eso en 1 de Pedro, de lo que mencionamos en 1 de Pedro, también se nos dice nosotros que nuestro carácter como cristianos está definido por esta santidad. ¿Sí? Por ejemplo, 1 de Pedro 2:9, 1 de Pedro 2:9, solamente un capítulo después, se habla del pueblo de Dios y se nos dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y todas estas partes del inicio del versículo nos hacen referencia a santidad. ¿Sí? Hacen referencia, por ejemplo, a esta parte de escogidos, sacerdotes, santos y pueblo adquirido. Todo eso hace referencia a que nosotros, cristianos, nuestra principal característica es nuestra santidad. ¿Sí? El nombre principal también de Pablo para la iglesia de Dios, ¿saben cuál era? Era santos. ¿Sí? Entonces comenzaba sus escrituras, sus cartas, perdón, diciendo a los santos. ¿Sí? Ahora, tendríamos que preguntarnos por qué. Y la razón que yo les estoy proponiendo el día de hoy es porque es tan importante la santidad para la identidad de Dios, que se convierte igualmente importante para nuestra identidad como criaturas a la imagen de Dios. ¿Sí? Es un primer argumento. ¿Por qué es tan importante? Por las 4 menciones que les comenté ahorita. ¿Sí? ¿Es importante para la escritura? Claro que sí. ¿Por qué? Por eso. Pero quiero que vean uno segundo. Es la segunda pregunta. Y esa es porque ni siquiera les he dicho qué es santidad. Entonces vamos a responder eso. ¿Qué es santidad? ¿Qué es santidad? Exactamente. Quizás sucedió que alguno aquí, escuchando esta palabra santo, lo que estuvo pensando fue pureza moral. ¿Sí? Que sea una persona santa significa que es una persona que de forma constante cumple la ley moral de Dios. ¿Sí? Y quiero decirles que mientras que eso no es un error completo, sí es algo que se aleja un poco de la santidad de acuerdo a la palabra. ¿Sí? Se aleja de la definición que la Biblia pone para la santidad. Y conocer qué es lo que es santidad nos va a ayudar a conocer por qué se encuentra arriba del señorío y del amor. ¿Sí?
Les voy a dar una definición de santidad. Santidad es una palabra que en la Biblia aparece como, bueno, santo es una palabra que aparece en la Biblia como agios, kadosh, y en el latín aparece como sanctus. Sanctus. Ya los anoté los tres, ¿ok? Por si alguien lo quiere anotar. Pero básicamente eso es donde viene la definición de santidad, ¿ok? De estas tres palabras. Porque si notan, o sea, nuestra palabra santidad viene del latín, pero bíblicamente viene de agios, de kadosh, santos en hebreo y en griego. Y lo que significa, amigos, hace referencia a lo que ha sido separado de lo común, lo ordinario, lo profano y lo sucio. Y esa es la definición que tenemos que tener. Esta definición es la que nos ayuda a ver por qué se encuentra arriba de los otros dos atributos que les di ahorita. Separado de lo común, de lo ordinario, de lo profano, de lo sucio. ¿Por qué? Porque si pensamos nosotros que hay una separación, que santidad hace referencia a una perfección moral, les digo, no estamos mal en cierto sentido. Porque eso, lo que sería bíblicamente, sería estar separado de lo profano. Lo profano es aquello que está separado de Dios. ¿Sí? Lo sucio es aquello que incumple la ley moral de Dios. Aquí se nos dice, santidad ciertamente es una pureza moral, pero no solo es una pureza moral, no solo es estar separado de lo sucio, también es estar separado de lo ordinario. Dios es santo porque está separado de todas las cosas, independientemente de si sean buenas o sean malas. ¿Sí? Los ángeles que están en el cielo, que tienen una perfección moral en su ser, se encuentran extremadamente separados de Dios, porque Dios es extremadamente más santo que cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, Dios se separa de lo común, de lo ordinario. ¿Sí? Dios no se encuentra en un mismo nivel que cada uno de ellos, sino que es único. ¿Sí? Si nosotros checamos Éxodo, capítulo 15, versículo 11, por ejemplo, se nos dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Haciendo referencia a dioses con D chica, ¿ok? O sea, Dios, nadie se encuentra igual entre ninguno de los dioses paganos que había. ¿Quién como tú, dice el pasaje, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Sí? Dice, no hay nadie igual a ti. ¿Sí? Los ángeles no se acercan a ti, los humanos ciertamente no nos acercamos a ti. ¿Sí? Ninguno de los dioses falsos se acerca a ti. ¿Sí? Eres único en perfección. ¿Sí? Entonces ahí hay otra. Ojo, ojo. Dios entonces es santo en su moralidad, pero también es santo en su majestad. ¿Sí? Santidad moral, santidad de majestad. Y si notan, ese lenguaje nos acerca a las divisiones que les di hace rato. ¿Sí? El amor de Dios, el señorío de Dios. Es otra forma de decir aquí la perfección moral de Dios, la majestad de Dios. ¿Sí? Entonces ahí tenemos este atributo esencial de Dios. Y si ya dijeron, entonces yo, ¿quién es Dios? En una sola palabra, ¿qué es lo que lo define a Él? Su santidad. Porque su santidad nos habla ambas de su grandeza y su majestad, y también nos habla de su perfección moral y de su amor. ¿Sí? Su santidad hace referencia a las dos. ¿Ok? Y entonces,
amigos, tenemos qué es lo que es el atributo esencial de Dios. Ahora quiero terminar este estudio nada más haciéndome una última pregunta. Ok, última pregunta. ¿Qué significa Deme unos segundos. Ahí está. ¿Qué significa que yo también soy santo? ¿Qué significa que yo también soy santo? Porque si somos creyentes, también somos santos. ¿Sí? Obviamente no lo somos con la santidad de Dios, comparados con la santidad de Dios. ¿Sí? Porque Dios es santo por sobre todas las cosas. Ya lo observamos ahorita, separado de los ángeles, separado de todos, incluso de los cristianos. Dios es perfecto en su actuar moral también, de una forma en la cual nunca lo vamos a poder hacer nosotros. Entonces, ¿qué significa cuando la Escritura nos dice que ciertamente sí somos santos tú y yo? Y lo que significa es que este atributo lo compartimos con Dios, cada uno de nosotros, aunque en una menor medida, de una forma limitada, de una forma de creación. ¿Sí? ¿Cómo lo compartimos? Así es como quiero que piensen acerca de su santidad. Yo soy separado de lo profano, ¿sí? Yo soy separado del mundo, ¿sí? Yo soy separado para la gloria de Dios. Y estas dos oraciones creo que lo definen muy bien, ¿sí? Primera cosa, cuando yo hablo acerca de la santidad y pienso acerca de mi santidad, tengo que pensar en el hecho de que yo no puedo estar viviendo de la misma forma que vive el mundo, ¿sí? Yo no puedo vivir en los mismos placeres. Yo no puedo vivir teniendo los mismos dioses que todos los demás, ¿sí? Sino que tengo que vivir yo separado de todo el mundo, que a pesar de que estoy en el mundo, no pertenezco al mundo, ¿sí? Y segunda cosa, yo estoy separado para la gloria de Dios, que eso es lo que significa para cada uno de nosotros. Si yo soy santo, significa que yo no vivo para las cosas comunes, para las cosas ordinarias, sino que vivo para la gloria de Dios. Y ese es mi motivo principal en toda mi vida. Vivo para Dios. ¿Sí? Es lo que significaba, si notamos otra vez el versículo de 1 de Pedro. Lo voy a volver a leer, nada más para que lo noten. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. ¿Ok? Y 1 de Pedro 1, versículo 15. Vamos a comenzar con el 1, versículo 15. Va. 1 de Pedro 1, 15. Dice, como aquel que los llamó es santo, ahí está hablándonos en el sentido moral, ¿sí? Sean también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No vivan de la misma forma que vive el mundo, sino vivan de la misma forma en que vive Dios, con esta perfección moral, ¿sí? Y 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Y esta enfatiza la parte de separados para la gloria de Dios. 1 Pedro 2:9, noten. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué toda esta santidad? Para que anuncien las virtudes, la gloria de aquel que los llamó, de la luz a de las tinieblas a su luz admirable. Entonces yo estoy separado de todas las cosas, tengo que vivir de la forma tal, y yo estoy separado para vivir para Dios y para anunciar quién es Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, tenemos aquí entonces un atributo esencial de Dios que tiene que formar parte de cada una de nuestras vidas. Entonces, si notan, esto de conocer a Dios
Él tiene que cambiarnos a cada uno de nosotros y reorientarnos. Vamos a terminar en una oración porque esto sea una realidad para cada una de nuestras vidas. ¿Va? Dani Estrada, ¿estás ahí? ¿Crees que nos puedas ayudar a dirigir la oración, por favor? Simón, mi bro, aquí está. Sí. Dame dos, espera. Ya. Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permitiste para escuchar de tu palabra, para poder aprender un poquito más de ti. Ayúdanos a comprender un poco más tu santidad y a poder reflejarla. Y gracias por este privilegio tan grande que nos das de poder compartir atributos contigo. Aunque sea en menor manera, de verdad es un privilegio poder reflejar un poco de tu gloria. Ayúdanos a ser santos cada día en nuestra manera de vivir para poder reflejarte en cada área de nuestra vida y que estemos conscientes que todo esto que estamos aprendiendo es para tu gloria y solo por eso. Te doy gracias por la vida de Jaso porque hablas a través de él para que podamos aprender sobre ti y así vernos reflejados también. Te doy gracias por la vida de cada una de las personas que se metió a escuchar de ti, de tu palabra. Te pido que los guardes y que los guardes en santidad también. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Dani. Bueno, hermanos, espero que hayan disfrutado de poder observar la palabra conmigo. La verdad es que yo lo disfruto mucho. Se les quiere mucho. Si alguien tiene alguna pregunta, denle. Nada más déjenme dar los anuncios antes. Sigues grabando. Sí, cierto. Muchas gracias.